Ya se está grabando, ¿no? Entonces ahora una ventana. Hoy sí, compartir solo un clic. Y no sé por qué se mete esa ventanita. Y ahora, porque no se hace grande. Entonces, regresando para que quede grabado, curvas verticales. Dijimos esta semana. Y las sacamos de las curvas de nivel. Entonces, la línea azul es la CL o línea central. Y antiguamente había un trencito de unas 30 personas que participaban sacando las curvas de nivel, 30 o 40, o 50, ¿verdad? Si ustedes empiezan a contar, iba el topógrafo, no iba con un teolito, sino que ellos le llamaban un qué, tenía otra palabra. Eh, el, y el aparato el topógrafo le llamaban caminos al que llevaba el nivel de mano y iba hasta la cola. Y transitero le llamaban al que nosotros actualmente le llamamos topógrafo. Y el transitero llevaba un tránsito y era el que iba de primero. Entonces ahí, si quieren, contamos. Vamos a ver una hoja de papel. Entonces, con primero la cuadrilla del transitero era él como persona que llevaba el tránsito, y como él era muy importante, llevaba su cargador, así como si fuera expedición a África. Entonces llevaban dos personas, llevaba dos cadeneros, tres, cuatro, y como iba hasta adelante, tenía que llevar unos cuatro chapeadores. Entonces, 5, 6, 7, 8. De ahí el que iba atrás era el que iba con el nivel de mano, quiero decir, nivel de precisión, que también iba uno con dos ayudantes, entonces ya van tres. Y después venía atrás el uno o dos con niveles de mano, van otros dos. Y llevaban una serie de ayudantes, pongámosle otros tres ayudantes, y tenían que llevar un cocinero. ¿Y cuántos iban? Aquí iban 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y para transportar 17 almuerzos, por lo menos unos 2 o 3 almuerceros, y entonces ya van 20 personas. Y esa era una cuadrilla normal antigua para hacer las curvas de nivel. Entonces era un enjambre de gente, y donde dice planta hay un montón de rayitas. Esas rayitas estaban a 20 metros, y en cada una de esas rayitas se ponía una estaca, y entonces ese era el pie perpendicular, y ahí se sacaban perpendicularmente las secciones transversales a la derecha y a la izquierda, que iban sacando o sea, que cuando se paraban en la línea, para hacer sección transversal, ya ponían el nivel de mano. Y también habían escuadras de agrimensor, y a veces iban otras dos personas de escuadreros sacando escuadras. Esa es la clase de hace 50 años. Y se sacaban entonces las curvas de nivel, y iban sacando la línea central, y principalmente iban sacando los deltas, ¿verdad?
sin norte y sin nada, solo los deltas, y más o menos ya tenían una consigna de qué tamaño tenían que ser los deltas, ir sacando los deltas eh, en el terreno, y como todos estos eran, como quien dice, monos amaestrados, entonces la topografía se le dio muy poco valor en Guatemala. Y de esa cuenta, la topografía es muy extensa, y de esa cuenta es que el registro de la propiedad hay muchos errores en todas las propiedades. Entonces en Guatemala había un topógrafo para carreteras, un topógrafo para los trenes, un topógrafo para túneles, un topógrafo para medir parcelas, un topógrafo, como quien dice, de los ingenieros agrónomos. Y solo se limitaban a pensar en lo que necesitaban. O sea, un topógrafo que medía carreteras no podía ir a medir una parcela porque la medía como que si fuera una carretera. Y entonces, tener profesionales que le entran a todo lo que sea topografía es algo muy bueno. Entonces, a la derecha ya tienen ustedes un perfil de un par de curvas verticales, donde dice S1 es la curva que va para arriba de entrada, y donde dice S2 es la curva de salida. La subrasante son las líneas rectas hasta donde indica la tierra que está ahí con cafecito, y el rojo es el relieve de la tierra. Entonces, en algunos lados hay que hacer rellenos y en otros hay que hacer cortes. El PI, y ahí le faltó una B, el PI vertical, porque es una curva vertical, es el punto de intersección vertical, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ahí pregunten. Entonces, eso era antes. Hoy día, ¿cómo se hace? Pues se pasa un EV, un drone, y pasa sacando las fotos. Pero el EV, el drone, tiene que tener GPS, donde sepa en la posición YXZ en todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, al tener unos puntos de control en tierra, entonces ya se van aterrizando, y dijéramos que cada cuadrito de la cuadrícula que están viendo aquí sea un píxel de la foto. Entonces cada píxel va a tener coordenadas. Ahora, ¿cuál es la definición de píxel? La deberían de buscar. Es la unión de dos palabras. PI es de picture, de foto, y Excel es como de Excel, ¿verdad? Y de cuadrícula. Y entonces ya tienen millones de puntos con coordenadas. Entonces ya solo necesitan una persona para sacar lo que antes se necesitaba un montón. Les van a decir, sí, pero si tiene vegetación y que si no sé qué, y siempre los peros. Pero si no, entonces se lleva un escáner y se van por abajo y van escaneando todo. Y un escáner puede ser en un carro a unos 20 o 30 kilómetros por hora, y igual solo van a estar el piloto y el que maneja el escáner, y se van ahí en el jeep en la tierra. Y métodos modernos hay, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, cuando hicieron el pensum que están llevando ahorita, hace unos 6 o 8 años, y que ahorita se los botaron, y tienen que hacer otro.
y están ahí chillando. Entonces, me recuerdo yo que hicieron su almuerzón ahí en el hotel que está en la Roosevelt, el Sol y la Luna, ¿cómo se llama? Torre Sol y Torre Luna, donde hacen las fiestas y hacen ahí los eventos. En el Tikal Futura, correcto. Entonces hicieron su almuerzón y yo le debía como 500 pesos a Alejandro Castañón. Estoy aquí en tal hotel y llegué. Cuando subí al segundo nivel, me cerraron las puertas y yo qué estaba haciendo ahí, que no sé qué, de todos modos. Yo entré a dejarle el pisto al Alejandro y pude ver la gente que estaba ahí almorzando. Puros ingenieros viejos, camineros, que del Teodolito no han pasado y que todo lo hacen a la antigua porque es como les deja plata al hacer caminos. Entonces así nunca vieron modernidad, ¿verdad? Todos me sacaron de ahí corriendo y algo nuevo pues no quieren. Aquí tenemos el carrito dibujado solo las llantas y la parte de abajo, indicando dónde está la rasante, que es la capa de rodadura, ¿verdad? Entonces puede ser una losa de concreto, puede ser asfalto, adoquín o cualquier material que se consolide y que pueda pasar el vehículo. En el caso de la línea del tren son los rieles que están en los maderos, ¿cómo que se llama? Y es otro rollo, pero es lo mismo, solo que con otros parámetros. Entonces aquí capa flexible de la sección para el pavimento, en el caso del asfalto, ¿verdad? Entonces, si es concreto, es un tanto más duro. Tiene que tener la base y la subbase. Tiene que tener un drenaje para que el agua no se quede ahí. Si el agua entra y se queda ahí adentro, entonces sucede lo que es un bache. Y empieza a hacerse un hoyo, y un hoyo, y un hoyote. Y entonces, para sanearlo hay que ir a hacer más grande el hoyo, secarlo, y compactar y volver a rehacer todo. La carretera que va de Santa Polonia a Cuatro Caminos la publicitó mucho Cementos Progreso, que era una carretera de concreto hidráulico y que no sé qué iba a durar, igual que las carreteras romanas, no sé cuántos siglos, pero cometieron el error que no les dejaron salida al agua, ¿verdad? Y ahí es igual que el paso ese por Chimaltenango por un lado, que todos esos cerros y todo eso lloran agua, ¿eh? Entonces ni 6 meses duró la pobre carretera. Por eso que cuando pasan ahora, como que si hubiera tumulitos, tucu, 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 así. Y está rajada, y tiene baches y todo, y es parte de saber construir la carretera. Entonces, la que tenemos aquí a la izquierda, estamos viendo de que sus barandas son metálicas, y esas barandas, si alguien choca, lo regresa. Vemos que ahí bien se ve de que lo regresa al carril y que no hay solo en las curvas, sino que en toda la carretera. Y no mata. Pero aquí no. Y entonces es otro sistema, ¿verdad? Porque se invierten en las carreteras. Entonces aquí estamos viendo los diferentes tipos de pendientes. Negativo, según el cuadrante que tenemos, ¿verdad? Entonces, donde dice cóncava, la primera a la izquierda está en el segundo cuadrante, negativo. A la derecha es positiva, la tenemos en el primer cuadrante. Seguimos con las cóncavas, tenemos en el segundo y segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces negativo, negativo.
En la que está hasta abajo, positivo, positivo, las dos en el primero, convexas. Tenemos en el primero y segundo cuadrante, primero y primer cuadrante, y segundo cuadrante. Entonces son más o menos lo que tenemos que visualizar según la pendiente, si es positiva o si es negativa. En qué cuadrante las tenemos. Entonces, aquí a la izquierda vemos que ya no es el término carretera, sino que es un término autopista, el que se denomina. Y va acorde a lo que nosotros todavía le llamamos a las carreteras, ¿no? La carretera. Y vamos a la de Palín Escuintla, y esa ya es una autopista, que ya se le denomina carretera. Pero bueno, tenemos que ir cambiando poco a poco. Entonces, aquí a la derecha tenemos toda la nomenclatura básica. Realmente las curvas verticales no son curvas circulares, sino que son parábolas. Y entonces nos tenemos que abocar a la fórmula de la parábola, que la tenemos aquí donde llevo el cursor del lado derecho. Y aquí es y es igual a k por x al cuadrado. Entonces ya le metimos el parabolazo. Y el x, longitud de curva vertical, dice que va a ser su x. Entonces esa ya es una parte de la ecuación que hallamos. Y la vamos a igualar con otra relación que vamos a hallar en de este diagrama que tenemos. Entonces, tenemos el principio curva vertical, que lo tenemos aquí a la izquierda. Entonces es igual, principio curva, si no decimos nada es horizontal, pero si le ponemos el apellido D es vertical. La pendiente de entrada, entonces es una línea recta donde va entrando. Y aquí se desvía, entonces la curva, pero ya sabemos de que esa realmente es una parábola, y donde termina es donde termina, en vez de ser principio curva, es final de curva vertical, ¿verdad? Entonces, a la mitad tenemos el P y B, donde se intersectan las curvas verticales. Entonces, tenemos cuánto vale su segmento, la longitud de curva vertical dividido entre 2. Y tenemos esta línea roja, ya ven que está bien hechito, gracias a Darling, con colores tipo Plaza Sésamo, que los van a llevar a saber dónde es que se está aplicando la Y, que es esta Y vertical, aquí hasta abajo, y con color azulito, donde se está aplicando esos colores de este lado. Aquí tenemos la nomenclatura que dijimos: principio de curva vertical, principio de tangente vertical, ¿verdad que no sé? Longitud de curva vertical, la pendiente mínima y la pendiente media, 5, y la mínima media. Yo todavía les puse por ahí 10, y si se van en la realidad de Guatemala, tienen más de 20, o sea que son mortalísimas. Y los carros son tan buenos ahora en día, que traen buenos frenos, y eso que todavía los bajan a 100 kilómetros por hora a ustedes. ¿Y qué les importa que sea la del chilero, la de la antigua, la de Villalobos, lo que sea? ¿Verdad? Entonces, aquí seguimos. Todo esto es una deducción matemática para sacar las fórmulas que vamos a utilizar.
Y las fórmulas que vamos a utilizar ya están consignadas y, como quien dice, en chivo en el documento que hizo Alejandro Castañón, que se los pasé y debe estar ahí en la web, que les hicimos un escaneo y que los pueden utilizar a la hora del examen. Los criterios que tenemos que chequear para proceder a hacer los cálculos en las curvas verticales es uno de seguridad, después la apariencia, hasta la comida, si no tiene una apariencia rica, entonces nos da desconfianza y la dejamos por ahí todos melindrosos, ¿verdad? Y la comodidad también es como un zapato, tiene que quedar rico para poderlo utilizar bastante. Si no está sabroso el zapato, solo una vez lo usamos y ya no. Entonces también bajar una curva cómodamente hasta se siente satisfactorio, ¿verdad? Y el drenaje quiere decir de que hay que calcular en base a los registros de los últimos 30 años el régimen de lluvias y saber cuánta agua recoge la cuenca por donde está pasando la carretera, la curva vertical, y entonces en base a eso proceder a sacar un caudal y a calcular el diámetro de una tubería. Eso era válido. Esto se viene dando de hace 60 años, lo mismo. Y yo desarrollé una tesis doctoral para demostrar de que ya no llueve igual que antes, pero no me la quisieron aprobar. Entonces, no, hay que utilizar lo que siempre se ha utilizado. Bueno. Y entonces es una lástima porque se hacen las carreteras y se inundan las carreteras. Y hay que tener un cuidado en la Gran Federica, porque recuerdo yo una vez iba para Club La Montaña y me encanta ir ahí a despejar la mente, hacer deporte, contacto con la naturaleza, el sauna, nadar. Y empezó a llover, a llover, a llover, a llover. Cuando llegué a donde hay una bifurcación que va para San Juan Zacatepeques y la otra creo que es para San Raimundo y hay un puentote grandote que hicieron, tenían parado ahí unos policías la cola. Y como ustedes saben de que la gente no le hace caso a los policías, ¿no? Solo habían 2 policías parando el tránsito hasta arriba y no decían por qué paraban. Entonces yo me bajé y fui a ver. Y cuando estábamos ahí viendo, un taxista buzo, ahí sí que buzo, ¿eh? Arrebasó a todos como a 100 por hora y ahí tiene una curvita vertical que uno no mira, uno va subiendo y después baja. Y no mira lo que hay del otro lado. Y el carro subió y ¡popoch! Se metió en una laguna que había del otro lado, llevaba 2 señoritas que iban medio durmiendo y se ahogaron los 3 ahí, no pudieron salir y se ahogaron. Y el taxista, por no querer hacerle caso a la autoridad, ¿verdad? Entonces eso sucede diariamente en estas cuestiones cuando llueve. Ustedes pueden ver que levanta el agua que va en las tuberías, las tapaderas de concreto pesadas que están en las botellas esas de los manjoles, o sea, los hoyos donde se mete la gente eh, para las tuberías, las levanta y arrastra. Esa fue otra ocasión, arrastró a una señora que creyó que iba a atravesar la calle con un niño en la mano y le quitó el niño
y se lo llevó y se metió en el hoyo la corriente. Y la señora corrió y ella se quiso meter en el hoyo, según ella, su cabecita para ir a rescatar al virus. Pero como estaba embarazada, entonces se quedó ahí trabada. Si no, se hubiera muerto. Como a los 4 días apareció el cadáver del virus en Amatitlán. O sea que desde la calzada San Juan navegó por tubería hasta Amatitlán, el pobre Paco. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí están los criterios, la apariencia. No tiene que parecer una curva tenebrosa. La comodidad, uno agarra una curva y después otra y otra, y el carro se deja manejar con gracia y todo, y van bajando. Entonces, es la otra variante de esto. Y entonces tenemos que hacer los chequeos que aquí están consignados. Tenemos una tablita de las velocidades de cóncava y convexa, ¿verdad? De los parámetros que se van a utilizar según la velocidad de diseño con la cual se ha previsto diseñar la carretera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos puso Mario, y para homologarlo con él es que estamos dando lo mismo. Y entonces dice la pendiente de entrada, la pendiente de salida, la entrada menos 3.25%. Quiere decir que baja 3 metros por cada 100 metros horizontales. Y la de salida sube 2.88%. Quiere decir que sube 2 metros por cada 100 metros horizontales. La velocidad 50 kilómetros por hora. Estación del PIB, punto de intersección vertical, 5 kilómetros, 120 metros. Y la elevación en ese punto, 119.832 metros. Entonces, lo que se pide es calcular la curva vertical ideal, según esto. Entonces, A es la diferencia entre la curva de entrada y la curva de salida, ¿verdad? Entonces, no, entre la curva de salida menos la curva de entrada. Y la podemos ver como encontramos aquí la fórmula que dice K es igual a A dividido 200 longitud de curva. Entonces ya encontramos ahí la A, donde está en negro, dice Y es igual a PC menos PE. Entonces son las pendientes de entrada y salida. Y ahí encontramos dónde está la A. Algunos le llaman A, otros le llaman con otra letra. Y entonces mejor le llamamos como le llaman Marito. Después dice que se chequea la seguridad. Entonces la K por A. Y la A es, dice, viene de la tabla. Y aquí está la tabla. Entonces, para empezar, ¿qué es convexa? ¿Verdad? Digo yo. Y a 50 kilómetros, 9. Entonces, es cóncava. Entonces, me equivoqué. Entonces, 50 kilómetros por hora y es cóncava, le da una... aquí dice que tienen que usar un factor de 9, una constante de 9. Y lo primero que tienen que aprenderse bien es el croquis de cóncava y convexa. Y entonces, para saber
dejar bien las tablitas. Entonces, aquí seguimos. Este robot, quería aplicar yo una tabla que hice de chivo que se la voy a pasar en Excel. Y entonces quería sorprenderlos a hacer esto en Excel, ¿no? Pero démosle con esto y después prueban mi tabla si está buena o no, y si no, la mejoran. Entonces, en apariencia, longitud de curva dividido la A mayor o igual que 30 y da 9, no cumple. Entonces, ahí dice lo que hicieron para que arreglar y componer para que le den la curva ideal, que es la menor. La comodidad también, entonces la desigualdad se tiene que dar, que la longitud de curva vertical dividido la diferencia de las pendientes tiene que ser mayor que la velocidad al cuadrado dividido 395. Y entonces estos factores de pura experimentación le salieron a los gringos. Es lo que estamos viendo en la escuela gringa que vino en 1950 a instituir la Dirección General de Caminos, y así instituyeron todas las direcciones de caminos de toda Latinoamérica los gringos. O sea que siempre han sido los papuchos. Y estamos con la tecnología y la visión de esa era, ¿verdad? Entonces el drenaje, igual estamos con un cálculo como se calculaba antes, ¿verdad? Pero eso ya no se cumple ahora. Ahora, si de veras no quieren que los demanden después de haber hecho la carretera, entonces mejor hacen bien el estudio. Y de hecho así es, tienen que contratar a un hidrólogo. Y entonces él dice, ahora está lloviendo tanto y para desaguar necesitan un tubón, ¿verdad? Y si no, miren, ahorita que estaba lloviendo el mes pasado, para ir a Cobán, Alta Verapaz, por ahí cerca, no sé en dónde, o Tactic o algo así. Entonces, de plano que lo calcularon con estas fórmulas y el agua se pasó llevando de ir relleno que había totalmente. Entonces, nosotros en el 86, 85, 1985, trabajaba yo en la ESO. Hicimos una carretera para los trailers y como salía más cara hacerla más alta y el drenaje es más alto, que no, que lo más barato, porque eso era lo que decían los cálculos. Y en la primera lluvia echó a perder los 35 o 40 millones de cada época, que deben ser como 120 de ahora. En la primera lluvia se llevó la carretera. Entonces, tenemos que ver bien ese dato. Quiero que se ubiquen ahorita en la carretera que va de Escuintla a Puerto San José. Esa la hicieron los alemanes. Y entonces en ese transitar miramos el relleno, o sea, ahí era todo sabana, todo era plano. Y ellos, para hacer la carretera ahí, hicieron un relleno como de 10 metros en toda la carretera, y 10 metros por el ancho, que como es para un puerto, es de 2 vías, 2 que van y 2 que vienen, o sea, el perfil 1 que les tienen ahí
los de la Dirección General de Caminos, que por lo menos tiene 20 metros, ¿verdad? Entonces solo imagínense el área, que fuera 20 metros por 5 de alto. Tiene 100 metros cuadrados. Ustedes ahora tienen 100 metros cuadrados. Y si lo multiplican por 50 kilómetros, son 50,000 metros. Entonces tienen 1 por 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 millones de metros cúbicos de material selecto. En banco. En banco quiere decir que no está compactado. Pero como lo tienen que compactar, debe ser un 10% más que eso. Y un 10%, entonces, debe ser 5,5 millones de metros cúbicos de material selecto. Esa es la conformación de la subrasante, solo para que se vayan dando cuenta de una idea. Y entonces a esa le tienen que poner las tuberías grandototas para que pase, pero que pase el agua y que pasen las culebras y los animales así más chiquitos, pero bueno, en algunos lugares habrán pasos de semovientes, de bestias y de todo, por ahí abajo también, ¿verdad? Unas sus puertas y unas sus rejillas. Pero cuando fue el huracán Mitch en 1998, ese huracán entró por Puerto Cortés en Honduras y se vino ahí al nivel de El Salvador, agarró para Guatemala, entró por Esquipulas, se vino por toda la carretera, como fuera carro, para Guatemala, lo pasó haciendo la rueda de la fortuna, se activó, el que tenía café, sembradíos y todo, se llevó la tierra y la arena, y las fincas quedaron de pura piedra, ya no producían nada. Y el que no tenía nada le fue a depositar unos volcanes de arena, que se pasó unos 20 años vendiendo arena, y antes no tenía nada. Y ese huracán pasó por aquí, por Guatemala, y siguió frontera de México, y siguió en México, ahí en medio, y salió al Golfo de México, y ahí agarró más fuerza, y se fue a los Estados Unidos, y de ahí todavía se fue trompó al Reino Unido, o sea, a Inglaterra, a hacer los huevos por allá. Ñecudo el huracán. Y ese huracán entonces tiró bastante agua al puerto de San José. Todos los carros de la Toyota, Nissan, todos los chinos y japoneses que venían, todos los carros quedaron ahí flotando y unos se iban al mar ahí en las olas del mar. Pero funcionó esa carretera no llegó el agua hasta arriba y el flujo de transporte funcionó porque siempre hubo tráfico en la carpeta principal hasta allá arriba, siempre hubo tráfico, nunca se paró. Y ahorita está hecha huevo porque los de caminos que tienen que velar porque los trailers pues se reciben su mordidita y las dejan desaparecer. Algunos pasan hasta con el triple de peso, ¿verdad? Solo para que nos demos una idea, ¿verdad? Entonces, aquí hacen su tablita y entonces le ponen la estación, la línea, las que van para arriba, las que van para abajo, y lo que va subiendo y lo que va bajando.
Después, aquí a la derecha está la subrasante, que es la roja, es la columna 1, 2, 3, 4, 5. La que dice 1 más 2 es la roja. Entonces aquí ya la corrección es de que entonces ya la aterrizaron, se puede decir, ¿verdad? La subrasante. Y la elevación sin subrasante es esta otra. Entonces, todo eso es pura carpintería, de llevar bien la fórmula de los cálculos, que lo que tienen que hacer es seguir como está aquí pintado. Y aquí están bien hechitos los diagramitas. Y aquí está bien hecho, por ejemplo, este es como el ejemplo, este perfil que vemos aquí, como el de la carretera que va de Escuintla a Puerto Quetzal. Solo que aquí está muy pache el relleno, ¿verdad? Ahí, dijéramos que aquí debe ser Zacapa que no llueve, pero sin embargo ahorita llueve un montón y ahí están las fotos cómo se está inundando. Y ahí se pensó en un tirante como de 10 metros. Y solo hagan de tarea para mañana a las 9 de la mañana, si se tiene 5.5 millones de metros cúbicos, entonces le podrían pedir a Carmina, que trabaja y sabe bien en eso de construcción, a cuánto les están vendiendo el metro cúbico de material selecto. Y a eso le tienen que agregar transporte. Entonces, ¿cuánto costaría la carretera sin carpeta asfáltica, ni maquinaria, ni nada? Solo cuánto el renglón de material selecto, cuánto costaría. ¿Me entendieron? Entonces, tenemos hasta mañana a las 10 de la mañana para subir. Y lo calculan ahí al chilazo. Es solo a los 5.5 millones, multiplicarlo por el valor de metro cúbico de material selecto. Aquí sin meterle maquinaria, sin meterle nada más que el transporte, sería puesto en obra, allá a lo largo de la carretera, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde nos quedamos? Ya es la última filmina. Muchas gracias por su atención y a la labor de los auxiliares, la señorita Arne Miranda, y nos proporcionó sus notas para hacer esta, me parecieron muy apropiadas, y a Rolando, que también nos ha echado la mano mucho en todo esto. Y lo que vamos a ver el miércoles y las otras son otros 3 formas de calcularlo, pero como me enseñaron a mí en Costa Rica, es más fácil. Pero como aquí tienen que aprender para ganar el examen, esta. Y para entenderse con toda la mara de los demás ingenieros, esta también, ¿verdad? Pero cuando tengan que hacer algo rapidito, bien hecho, entonces utilizan las mías. ¿Y les quedó alguna pregunta? ¿Todavía están ahí o ya se fueron? Esto se los voy a subir yo ahorita en un momento a la web, y se las paso ahí para que se las pasen a Classroom por el teléfono y por todo. Y entonces aquí ya vimos la mitad del examen, 50 puntos. Y los otros 50 es sobre ancha carretera. Y estar bien buzos para hacerlo rápido es la otra. Entonces,
Les paso ahí el Excel, a ver si funciona el que yo hice, y si no, pues me corrigen, que de eso se trata, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna, Carmina, datos de material selecto? Correcto, sí. Eh, la camionada, usted nos dice cuántos metros cúbicos es la camionada y cuánto vale, de 12 metros cúbicos, dice. Entonces, ¿cuánto cuesta? En 800, la camionada. Entonces, y el transporte a Escuintla y el transporte a Puerto San José, un promedio. Pero ya el dato ya se los pasó ahí, Carmina, y ya ustedes dilucidan y no les llevará más de unos 15 minutos hacer esa tarea. No, para ir pensando cómo es la onda aquí en carreteras. Y pues les agradecemos mucho su atención y ya se va a acabar la batería también, justo a tiempo. Entonces, vamos bien y nos miramos el miércoles, ¿verdad? Que todavía no hay feriado. Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta el miércoles.